El sonido del agua rompiéndose contra las piedras era un constante eco a mi alrededor, pero mi mente estaba demasiado dispersa para prestarle atención. El mensaje de mi esposo seguía parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Llego tarde, no me esperes para cenar. Mientras lo leía, apenas me di cuenta de que mi perro, siempre pegado a mí, ya no estaba. Max. Grité, sintiendo como mi pecho se apretaba. La brisa salada del mar golpeaba mi rostro mientras miraba alrededor. El viejo paseo marítimo, con sus bancos oxidados y grafitis descoloridos, estaba vacío. Por un momento pensé que Max estaba detrás de algún arbusto, buscando algo con su eterna curiosidad. Pero no. No se oía ni el sonido de sus patas ni el característico tintineo de su collar. Nada. Solo el ruido de las olas y el crujido de una valla metálica cercana. Mi garganta se cerró, pero intenté mantener la calma. Quizás se había adelantado hacia el viejo muelle. Él conocía ese lugar, lo habíamos recorrido juntos muchas veces. Apresuré el paso, ignorando el peso de la bolsa de tela que llevaba conmigo y la ligera brisa que empezaba a sentirse más fría. Cuando llegué al muelle, todo en mí se tensó. Era un lugar que había evitado desde hacía tiempo. Sus tablones crujientes y el olor a madera húmeda siempre me provocaban cierta incomodidad. Pero esta vez no era eso lo que me inquietaba. Allí, en la distancia, una figura oscura se recortaba contra el fondo del horizonte. Era un hombre. Él estaba de pie al final del muelle, de espaldas a mí. En su mano derecha, una correa. Y al otro extremo de la correa, Max. Grité, avanzando rápidamente. Mi voz temblaba, entre el miedo y el alivio de ver a mi perro. ¿Qué hace con mi perro? Él no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que la luz del atardecer tocara un fragmento de su rostro. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Sentí como mi corazón aceleraba. ¿Por qué no hablaba? ¿Qué estaba haciendo ahí? Al acercarme, Max tiró de la correa y corrió hacia mí. Me agaché para recibirlo, abrazándolo con fuerza mientras trataba de calmar la inquietud que me llenaba. Sentí el latido rápido de su pequeño cuerpo contra el mío, pero él estaba bien. No tenía heridas ni parecía asustado. Cuando levanté la vista para confrontar al hombre, ya no estaba. El muelle estaba vacío, salvo por el sonido del agua y el viento. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido. El alivio de tener a Max conmigo se mezcló con una extraña sensación de desconcierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía a mi perro? Y lo más inquietante, ¿cómo había desaparecido tan rápido? Mientras regresaba a casa con Max pegado a mis pies, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. La forma en que estaba parado, la calma en su presencia, su inexplicable silencio. Había algo en el que no podía ignorar, algo que hacía que mi mente siguiera volviendo a ese momento, como si estuviera buscando una respuesta que aún no sabía formular. El sonido de las gaviotas me despertó, pero no fue lo que realmente me sacó del sueño. Algo pesado y cálido se lanzó sobre mí, presionándome contra el colchón. Sentí una lengua húmeda y áspera lamiendo mi mejilla. Abrí los ojos, sobresaltada. «Max», grité, aún entre el susto y la confusión. Él estaba sobre mí, moviendo la cola como loco, sus ojos brillaban con una alegría que contrastaba con mi sueño interrumpido. Intenté empujarlo suavemente, pero él no desistió. Ladró una vez, luego otra, mientras seguía lamiéndome la cara. «Está bien, ya entendí», dije, riendo mientras trataba de apartarme. «¿Tienes hambre, no?» Me levanté finalmente, soltando una carcajada. La insistencia de Max, aunque un poco molesta, era contagiosa. Su energía parecía llenar la habitación, alejando momentáneamente cualquier recuerdo de lo sucedido el día anterior. Mientras lo alimentaba, noté cómo sus movimientos eran igual de ansiosos, un mordisco tras otro, como si no hubiera comido en días. Sin embargo, esa breve distracción pronto dio paso a una sensación más inquietante. Las imágenes del hombre en el muelle volvieron a mi mente. Había algo en él, en su manera de desaparecer tan rápidamente, que no podía sacarme de la cabeza. Más tarde, decidí sacar a Max a pasear. La idea era sencilla: distraerme, disfrutar del día, dejar que él quemara algo de su energía inagotable. Caminamos por un parque cercano, lleno de árboles y bancos de madera desgastados. Todo parecía normal, hasta que, al girar hacia una esquina menos transitada, lo vi. El hombre del muelle. Estaba sentado en un banco, mirando hacia el vacío, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque no había razón para ello. No estaba haciendo nada sospechoso, simplemente estaba allí. Y sin embargo, su presencia parecía llenar el espacio de una manera extrañamente opresiva.
Max lo notó también. Se tensó ligeramente, pero no ladró. De hecho, parecía más curioso que asustado. Tiró de la correa hacia él, y por un momento consideré simplemente alejarme. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte. «Hola», dije, acercándome con cautela. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros y serenos, pero había algo en ellos que me puso incómoda. No eran amenazantes, pero tampoco cálidos. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo, como si hubiera estado esperando este momento. No supe cómo responder. Su voz era tranquila, pero cargada de una certeza que me desconcertó. Max, mientras tanto, se sentó a sus pies, como si lo conociera de toda la vida. «¿Quién es usted?», pregunté finalmente, tratando de mantener mi tono firme. Él no respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada hacia Max y acarició su cabeza con una familiaridad que me resultó desconcertante. «Alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento equivocado», dijo, levantándose lentamente. «Eso no responde nada», insistí, dando un paso atrás instintivamente. Él me miró directamente, y por un momento sentí que estaba tratando de decidir algo. Luego, como si hubiera llegado a una conclusión, dio un paso hacia mí. «Lo entenderás pronto», dijo, antes de girar y alejarse por el camino arbolado. Quedé paralizada. Quería llamarlo, detenerlo, exigirle una explicación. Pero mis palabras no salieron. Max ladró una vez, rompiendo el silencio. Para cuando reuní el coraje para moverme, él ya había desaparecido. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en mis tareas cotidianas, su voz seguía resonando en mi cabeza. «Lo entenderás pronto». Era como si cada palabra estuviera cargada de un significado oculto, uno que estaba fuera de mi alcance. Miré a Max, que estaba acurrucado en su cama, profundamente dormido después de un día lleno de emociones. Su calma era un contraste absoluto con el torbellino de pensamientos que me invadía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía saber algo sobre mí que yo misma desconocía? Me recosté en el sofá, intentando encontrar un sentido a todo esto. Pero en lugar de respuestas, solo tenía más preguntas. Y lo peor era que tenía la sensación de que esto apenas estaba comenzando. El sol brillaba alto, pero la calidez del día no lograba disipar la inquietud que llevaba conmigo. Después de nuestro último encuentro en el parque, no podía quitarme al hombre de la cabeza. Sus palabras, su tono, la manera en que desapareció, todo estaba impregnado de una extraña familiaridad que no podía explicar. Max, ajeno a mi agitación, tiraba de la correa. Su entusiasmo contrastaba con mi ansiedad. Decidí llevarlo a un café cercano donde solíamos sentarnos afuera, bajo una pérgola cubierta de enredaderas. El lugar siempre ofrecía un respiro de mis pensamientos, un espacio donde podía relajarme. Mientras esperaba mi café, Max estaba sentado pacientemente junto a mí, aunque de vez en cuando giraba la cabeza, atento a todo lo que se movía. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera nuevamente. Él estaba allí, sentado al fondo del café, con la misma postura tranquila, observando el mundo a su alrededor con una expresión que parecía no pertenecer a este lugar. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si levantarme y confrontarlo directamente o fingir que no lo había visto. Pero antes de que pudiera decidir, él se levantó, tomó su taza y caminó hacia mi mesa. «¿Puedo sentarme?», preguntó con una voz tranquila, señalando la silla frente a mí. No pude negarme, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que esto no era una buena idea. Asentí, tratando de aparentar calma. Max, para mi sorpresa, no mostró signos de incomodidad. Al contrario, parecía casi relajado en su presencia. Ese detalle, aunque pequeño, era desconcertante. «¿Por qué siempre estás aquí?», pregunté finalmente, incapaz de contenerme. Él me miró con una leve sonrisa, como si estuviera esperando esa pregunta. «No estoy siempre aquí. Solo estoy donde necesitas verme». Esa respuesta me dejó sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? Mi mente buscaba sentido en su declaración, pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Lo que pasó en el muelle, ¿has pensado en ello?». Sus palabras me hicieron tensarme. Claro que había pensado en ello. Era todo lo que ocupaba mi mente últimamente. Pero no sabía qué decir. «Creo que no tienes idea de lo que realmente sucedió», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y no me refiero solo al perro». El ambiente entre nosotros se volvió tenso. Por un momento, su mirada pareció atravesarme, como si estuviera buscando algo dentro de mí, algo que ni siquiera yo sabía que estaba allí. «¿Qué significa eso?», dije, con un tono que intentaba sonar más seguro de lo que me sentía. Él no respondió de inmediato. En cambio, dejó su taza en la mesa y, de una manera inesperada, se inclinó hacia mí.
Antes de que pudiera reaccionar, un breve gesto, un roce apenas perceptible, interrumpió el aire entre nosotros. Fue tan rápido que casi no supe cómo procesarlo. Luego, él se alejó, como si nada hubiera sucedido. Lo entenderás pronto, repitió, levantándose y ajustándose la chaqueta. Lo vi caminar hacia la salida mientras yo me quedaba clavada en mi asiento, incapaz de reaccionar. Max se levantó, mirando en la misma dirección, y dejó escapar un leve ladrido, como si también sintiera la extrañeza del momento. Esa noche, la casa parecía más silenciosa de lo normal. Mi esposo no había vuelto de su viaje, y la ausencia de su presencia habitual hacía que cada rincón se sintiera más vacío. Sentada en el sofá, observé cómo Max se acomodaba a mis pies, aparentemente tranquilo. Pero yo no podía quitarme de la cabeza las palabras del hombre, su actitud, esa sensación persistente de que sabía algo importante que yo ignoraba. ¿Por qué me buscaba? Porque sus palabras parecían siempre cargar un peso que no podía descifrar. Me levanté, incapaz de quedarme quieta. Fui hasta la ventana y miré hacia afuera. Las luces de la calle eran el único consuelo en la oscuridad de la noche. Pero entonces lo vi. Estaba allí, parado en la acera, como si esperara algo. Su silueta, iluminada débilmente por la luz del poste, me pareció casi irreal. No hizo ningún movimiento, no intentó acercarse. Simplemente se quedó allí, observando. El miedo y la curiosidad lucharon dentro de mí. Quería salir, exigir respuestas, pero algo me detuvo. Me quedé detrás de la cortina, mirando cómo finalmente se daba la vuelta y desaparecía en la esquina de la calle. Max se acercó, frotando su cabeza contra mi pierna, como si sintiera mi agitación. Acaricié su cabeza, buscando consuelo en su compañía. Pero la pregunta seguía rondando mi mente. ¿Quién era este hombre y qué quería realmente? La alarma del teléfono sonó antes de que los primeros rayos del sol se asomaran por la ventana. Max ya estaba despierto, como siempre, moviendo la cola y esperando su paseo matutino. A pesar de la rutina, la noche anterior había dejado una sensación extraña en mi pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Mientras caminábamos hacia el parque, el aire frío de la mañana despejaba mi mente. Max corría alegremente a mi lado, sin ninguna preocupación. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había visto la noche anterior, ese hombre parado frente a mi casa, observándome desde la distancia. Esto tiene que parar, pensé, apretando un poco más la correa de Max. El parque estaba casi vacío. Un par de corredores y un hombre mayor leyendo el periódico en un banco eran los únicos presentes. Max encontró una rama y comenzó a jugar, distrayéndose como si el mundo estuviera hecho solo para él. Intenté relajarme, pero mi mente seguía volviendo a las palabras del hombre en el café. Lo entenderás pronto. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba allí, al otro lado del parque, apoyado en un poste de luz. Parecía tranquilo, pero su presencia me desestabilizó al instante. Esta vez no iba a quedarme callada. Oye, Grité mientras comenzaba a caminar hacia él, con Max tirando de la correa detrás de mí. Él no se movió. Simplemente esperó a que me acercara, como si hubiera sabido que esto iba a suceder. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No te estoy siguiendo, respondió con calma, como si mi enojo no tuviera importancia. Solo estoy aquí porque tú estás aquí. Esa respuesta me irritó aún más. Eso no tiene sentido. Me apareces en todas partes, en el muelle, en el parque, frente a mi casa. ¿Qué quieres de mí? Él me miró durante unos segundos, y por un momento pensé que no iba a responder. Pero luego dijo algo que me dejó helada. No quiero nada de ti. Pero tú necesitas algo de mí. El silencio entre nosotros se volvió pesado. No sabía cómo interpretar sus palabras. Había algo en su tono, una mezcla de seguridad y misterio, que me hizo dudar. Si crees que puedes jugar con mi cabeza, estás equivocado, dije finalmente, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Él dio un paso hacia mí. Max se tensó ligeramente, pero no ladró. No estoy jugando, dijo. Pero tienes que recordar. ¿Recordar qué? Pregunté, frustrada. Él no respondió. En lugar de eso, me entregó un pequeño sobre blanco. Sus dedos rozaron los míos al pasármelo, y por un breve instante sentí un escalofrío. Sin decir una palabra más, se giró y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. De vuelta en casa, me senté en el sofá con el sobre en las manos. Max se recostó a mi lado, mirándome como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una foto. Era una imagen antigua, ligeramente desgastada por el tiempo. En ella estaba yo, mucho más joven, junto a un grupo de personas que no reconocía.
El lugar parecía un campamento, con carpas y árboles en el fondo. Al dorso de la foto había una fecha escrita a mano. Era de hace más de 10 años. No podía recordar haber estado en ese lugar ni haber conocido a esas personas. Pero algo en la imagen me resultaba inquietantemente familiar. Miré a Max, como buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué significa esto? Murmuré para mí misma. Más tarde, esa misma noche, mientras intentaba organizar mis pensamientos, sonó el timbre de la puerta. Me sobresalté, no estaba esperando a nadie. Max comenzó a ladrar, corriendo hacia la entrada. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo encontré un paquete pequeño en el suelo. Lo recogí con cuidado y lo llevé adentro. Max olfateaba alrededor, inquieto. Dentro del paquete había un segundo sobre, esta vez con una dirección escrita a mano. Reconocí el lugar. Era un viejo almacén abandonado cerca del puerto, no muy lejos del muelle donde todo esto había comenzado. Mi corazón se aceleró. No sabía qué hacer. Algo me decía que no debía ir, pero otra parte de mí, más curiosa, sabía que no podía ignorarlo. Mientras acariciaba a Max, intentando calmar mi agitación, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que sea que estuviera pasando, tenía que llegar al fondo de esto. La dirección en el sobre llevaba al viejo almacén junto al puerto, un lugar que solía estar lleno de vida en mi infancia pero que ahora era una ruina. Lo recordaba vagamente de los días en que mi padre me llevaba a pasear por la zona. Pensar en volver allí me ponía nerviosa, pero sabía que ignorar esa nota solo me dejaría con más preguntas. Max parecía inquieto, como si también sintiera la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Mientras le ponía la correa, él movía la cola nerviosamente, algo poco habitual en él. Acaricié su cabeza, buscando consuelo en su presencia. «Vamos, Max», murmuré. «Si esto nos lleva a algo, más vale que sea una respuesta». La caminata hacia el puerto fue larga, y cada paso parecía aumentar la tensión en mi pecho. Las calles estaban casi desiertas, la mayoría de las tiendas ya habían cerrado, y solo se escuchaba el lejano murmullo de las olas rompiendo contra los muelles. Cuando llegamos, el almacén estaba tal y como lo recordaba, enorme, con ventanas rotas y una fachada que parecía a punto de derrumbarse. Max tiró de la correa, como si quisiera entrar antes que yo. Respiré hondo y empujé la puerta oxidada, que se abrió con un chirrido. El interior estaba en penumbra. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los pocos rayos de luz que se colaban por las ventanas. Max olfateaba el suelo, moviéndose con una cautela que no había visto antes en él. «¿Hola?», dije, mi voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta. Di un paso más y entonces lo vi. Estaba allí, en el centro del almacén, esperando. El hombre del muelle, del parque, del café. Parecía tan tranquilo como siempre, pero esta vez su mirada era más intensa, casi desafiante. «Sabía que vendrías», dijo, como si todo esto fuera parte de un plan. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Él sacó una silla de madera, que parecía haber estado allí por años, y me indicó que me sentara. Lo hice con cautela, sin quitarle los ojos de encima. «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. Él no respondió de inmediato. En cambio, sacó otra foto, similar a la que había encontrado en el sobre, y me la entregó. Esta vez la imagen era más clara. Yo estaba en ella, pero no era solo una niña. Estaba en la misma escena, con el grupo de personas, pero parecía mayor. Más cercana al presente. «No recuerdo esto», dije, observando la foto con detenimiento. «¿Por qué no se trata de recordar?», respondió él. «Se trata de aceptar». Sus palabras me dejaron helada. ¿Aceptar qué? ¿Qué era lo que quería que entendiera? «Explícate», insistí, levantando la mirada hacia él. Él dio un paso hacia mí, sus ojos fijos en los míos. «Todos cargamos con algo», dijo. «Algo que preferimos olvidar, pero que siempre está ahí. Esto no es diferente». Su tono era tranquilo, pero sus palabras tenían un peso que no podía ignorar. Max, que había estado sentado a mi lado, se levantó de repente y comenzó a olfatear alrededor, como si algo más captara su atención. «Max, ven aquí», le dije, pero él no me hizo caso. El hombre me observó mientras seguía hablando. «No puedes huir de esto. No importa cuánto lo intentes. Al final, siempre vuelve». Max comenzó a ladrar, su sonido resonando en el almacén vacío. Algo en su comportamiento me inquietaba. Parecía estar señalando hacia una vieja caja de madera en la esquina. «¿Qué hay ahí?», pregunté, mirando al hombre. «Mira por ti misma», dijo, sin moverse. Me levanté y caminé hacia la caja, con Max a mi lado. Cuando la abrí, encontré algo que me dejó sin aliento.
un viejo collar de perro, con una etiqueta grabada que llevaba el nombre de Max. Pero no era el Max que estaba conmigo ahora. Era otro perro, uno que habíamos tenido cuando era niña y que había desaparecido hace muchos años. ¿Qué? Comencé a preguntar, pero mi voz se quebró. El hombre estaba detrás de mí, observándome con calma. Las cosas que dejas atrás no siempre desaparecen, dijo. A veces, solo esperan a que estés lista para enfrentarlas. No entendía lo que quería decir. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus palabras resonaban en el aire, que hacía que todo pareciera más real de lo que quería admitir. Max dejó de ladrar y se sentó a mi lado, mirándome con sus grandes ojos oscuros. Me agaché para abrazarlo, buscando consuelo en su calor. Pero sabía que esta historia estaba lejos de terminar. El collar en mis manos era como una llave que abría una puerta a un pasado que había enterrado hace mucho tiempo. Mis dedos recorrieron la inscripción desgastada, *Max *. No este Max, el que estaba a mi lado ahora, sino otro, el primero. Aquel cachorro que había desaparecido cuando yo era niña, en circunstancias que mis padres nunca pudieron explicarme. El hombre permanecía en silencio, observándome desde la distancia. Su presencia llenaba la sala con una calma inquietante, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo importante. ¿Por qué tienes esto? Pregunté, mi voz temblorosa, incapaz de esconder el nudo en mi garganta. Porque era tuyo, respondió. ¿Y por qué nunca dejaste de buscarlo, aunque no lo supieras? Sus palabras me golpearon como una ola fría. La pérdida de aquel perro había sido un vacío que nunca mencioné, algo que aprendí a ignorar porque, simplemente, no había respuestas. Pero ahora, ese vacío regresaba, mezclándose con preguntas que no sabía cómo formular. ¿Qué intentas decirme? Insistí, poniéndome de pie. Él dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de una intensidad que me paralizó. Intento decirte que no se trata del perro, ni de mí. Se trata de ti. El silencio llenó el espacio entre nosotros, pero en mi mente las piezas comenzaban a unirse. Las fotos, los encuentros, las palabras enigmáticas. Todo apuntaba a algo que no quería enfrentar. Había algo dentro de mí, algo que siempre había ignorado, pero que este hombre parecía conocer demasiado bien. Eres tú quien tiene que decidir, continuó él, si dejar esto atrás o enfrentarlo. ¿Dejar qué atrás? Pregunté, frustrada. Él no respondió. En su lugar, caminó hacia la salida del almacén. Por un momento pensé que me dejaría allí, con más preguntas que respuestas. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Hay cosas que no podemos cambiar, pero podemos aprender a vivir con ellas, dijo, sin mirarme. Y si no lo haces, te perseguirán. Entonces se fue. El regreso a casa fue un torbellino de emociones. Max caminaba junto a mí, tranquilo, como si todo estuviera en orden. Pero yo sabía que no lo estaba. El collar seguía en mi mano, su peso parecía mayor de lo que debería ser. Cuando llegamos, me senté en el sofá con Max a mis pies. Miré el collar una vez más, dejando que los recuerdos volvieran lentamente. Recordé la última vez que vi al otro Max, aquel día en el que lo dejé solo en el parque por unos minutos mientras me distraía con un libro. Cuando volví, ya no estaba. Pasé semanas buscándolo, pegando carteles, preguntando a todos. Pero nunca lo encontré. Era como si el hombre en el almacén hubiera desenterrado algo que yo misma había decidido olvidar. Y ahora, ese algo estaba frente a mí, exigiendo ser enfrentado. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos iban y venían, cada uno más caótico que el anterior. Finalmente, decidí salir al balcón, buscando algo de aire fresco. La ciudad estaba en calma, con las luces titilando en la distancia. Max me siguió, sentándose a mi lado como siempre hacía. Miré al cielo, intentando encontrar alguna respuesta en las estrellas. Fue entonces cuando noté algo. En la acera frente a mi casa, una figura estaba de pie, inmóvil. Era él. El hombre del almacén. Mi primer instinto fue bajar y confrontarlo, pero algo me detuvo. Había algo diferente en él esta vez. No parecía amenazante ni misterioso. Simplemente estaba allí, como un recordatorio silencioso de todo lo que había sucedido. Y luego, sin previo aviso, levantó una mano en un gesto de despedida. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, mirando el lugar donde había estado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña calma. No tenía todas las respuestas, pero entendí que no siempre se trataba de eso. A veces, simplemente se trata de aceptar, de dejar ir. Miré a Max, que me observaba con esos ojos llenos de lealtad y amor incondicional. Acaricié su cabeza, dejando escapar un suspiro. Está bien,
Max, murmuré. Estamos bien. El collar aún estaba en mi mano, pero esta vez no me pesaba tanto. Era un recordatorio, sí, pero también una lección. A veces, lo que perdemos nos define tanto como lo que encontramos. Y con esa idea, cerré la puerta y apagué las luces, dejando la noche y sus misterios atrás.